Muchísimas gracias, muy buenos días. Perdón por la inconveniencia de hace un momento. Agradezco mucho a los organizadores en la participación en este encuentro internacional de difusión científica, Eduardo Couture. Y bueno, pues la presentación que esta mañana tenemos es a cargo del doctor Miguel Ángel Medina Romero y Tania de Torres Chávez. Ambos somos investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y justamente en esta presentación vamos a hablar sobre el abuso terapéutico doloso con fines de lucro, propuestas de tipificación conceptual terminológica para el debate académico normativo. Agradecemos. Entonces, en la siguiente lámina, bueno, pues estamos hablando justamente de lo que es el abuso terapéutico. En este sentido, yo quiero hablar sobre ¿cuál es la finalidad de llevar a cabo este trabajo? Pues fundamentalmente crear un término que sea apropiado para poder identificar cuando hay el abuso terapéutico con fines de lucro que se da en muchos casos en los centros hospitalarios y que pone en riesgo muchas situaciones, lo que hace necesario que desde la academia, en el ámbito de la bioética, por supuesto, en el derecho, y el Estado mismo genere políticas públicas a efecto de que pueda entrarse al análisis de este tema que causa tanta problemática a la sociedad y que afecta de una manera muy sentida no solamente a las personas en lo individual, sino también lo que son las familias de todas estas personas. Siguiente. Siguiente. En ese sentido, bueno, pues el objetivo que nosotros planteamos es justamente para crear ese término y para construir una denominación que sea apropiada para poder identificar cuando existe obstinación terapéutica sobre tratamiento intencional o mala praxis y que no sea nada más llamado abuso terapéutico doloso, sino que sea una denominación que permita justamente descubrir, investigar e incluso normar cuando las personas encargadas de la atención hospitalaria, de la atención clínica, de la atención médica de las personas, no cometan irregularidades en el ejercicio de su actividad, sino que cumplan con estándares de lo que es la ética, de lo que son los valores, para efecto justamente de ejercer la medicina de una manera humana, donde se atienda precisamente la esencia misma de la persona y donde se evite que el médico, a través de una praxis errónea, a través de una praxis que busque fines que no sean la cura o la atención real de la salud de la persona, bueno, pues pongan en riesgo otro tipo de cuestiones. Ese es el objetivo central, pero en la siguiente, en esta lámina, estamos viendo lo que es la metodología que nosotros utilizamos para la elaboración de este trabajo. Primero queremos enfatizar en que se llevó a cabo un análisis conceptual en el sentido de poder identificar las diversas formas en las que se denomina la conducta que ejercen estas personas encargadas de la atención médica de los pacientes. Puede haber obstinación terapéutica, puede haber mala praxis, puede haber también actividad en la que de manera dolosa se practican procedimientos en donde no se da realmente la atención de la persona. Para ello, llevamos a cabo una revisión de las categorías existentes, que las acabo yo de mencionar, relacionadas justamente con esa práctica médica. Y después, bueno, pues elaboramos de matrices comparativos para identificar justamente los casos tipo a través de los cuales se da la práctica, la indebida práctica médica. Y esa indebida práctica médica, bueno, pues va a generar una serie de problemas, una serie de inconvenientes para todas las personas. Vemos también en la siguiente cuáles son los principales hallazgos que nosotros identificamos. De hecho, en este trabajo vamos a presentar 3 hallazgos. El primero de ellos justamente es cómo es que identificamos las expresiones como obstinación terapéutica o sobretratamiento
cómo es que identificamos también aquellas que se relacionan con la mala praxis, pero pese a que haya varias denominaciones, todas estas resultan insuficientes en el sentido de pretender capturar la combinación de lo que es la intencionalidad dañina, el ánimo de lucro y la explotación de la vulnerabilidad. Estas son características del abuso terapéutico doloso, pero que no extraen o no tienen una denominación precisa, una denominación que pueda ser también un factor para que quienes ejerzan la medicina cuiden la práctica médica, cuiden el cómo es que atienden a sus pacientes y cómo es que deben atender a cada uno de estas personas, cuidando precisamente la esencia misma de la persona. En un segundo hallazgo, nosotros proponemos la creación o la necesidad de crear un vocablo, una frase que identifique precisamente lo que es el abuso terapéutico doloso con fines de lucro, la iatrogenia intencional lucrativa, el sobretratamiento médico, también cuando es doloso y cuando se produce para a su vez generar una explotación económica tanto del paciente como de los familiares, y que también se da una explotación clínica del paciente donde se le practican una gran cantidad de procedimientos, de tratamientos, no con la intención de curar, no con la intención de atender la salud, sino con la intención de generar un lucro, de generar una ganancia. Y entonces no se cumple con ese principio que el médico debe de tener por sobre todas las cosas en el ejercicio de su práctica médica: el cuidado de la persona, el ser humano, el atender su salud y el procurar el mejoramiento de su calidad de vida. Se hace todo lo contrario, porque el único fin que pretende el médico, el personal hospitalario que tiene a su cargo los pacientes, es la obtención de un lucro para sí mismo, para poder tener una ventaja, un beneficio económico. En un tercer hallazgo, nosotros, bueno, pues identificamos que para poder crear o construir ese término que nos permite identificar cómo es que debe de ser la no actividad humana del médico, bueno, pues hablamos de casos centrados en daño físico deliberado. Es decir, donde de manera deliberada el médico ejerce su actividad, pero sabiendo que no hay cura para la persona, sabiendo que la persona ya no va a tener ninguna solución a su problema de salud, y pese a ello se le aplican tratamientos, se le aplican procedimientos, se le dan falsas esperanzas de una situación que no va a tener un resultado óptimo para la persona. También, bueno, pues identificamos casos de explotación económica, porque efectivamente se causa daño moral, pero también se causa un daño patrimonial que repercute en lo que es la salud mental. Hace un momento hablaban de la importancia de la atención a la salud mental, y justamente con una mala praxis, con una obstinación terapéutica y con una forma de actuar el médico sin pensar en las consecuencias de su actuar, sin ética y sin un verdadero y auténtico humanismo, bueno, pues puede producir ese daño al patrimonio del paciente y de los familiares del paciente. Hay también una necesidad de identificar los casos institucionales y casos sistemáticos, y ello nos va a permitir orientar la investigación para que la investigación entonces se convierta en una investigación empírica, pero donde también podamos crear un diseño que permita crear políticas públicas a efecto de que la norma regule esa conducta del médico, esa conducta del personal hospitalario, para que traten ellos de asumir la realidad de su actividad y la importancia de ejercerla con ética y de acuerdo a los principios que debe de cuidar cuando él
hace su promesa y su juramento hipocrático. Al final, nosotros hablamos de lo que son las conclusiones. En esas conclusiones, bueno, pues creemos que es muy importante que se nombre adecuadamente la conducta que llevan a cabo los profesionales de la medicina en ejercicio de su actividad ante un paciente que enfrenta dolor, que enfrenta sufrimiento y que ese dolor y sufrimiento puede generar que quien le atiende, que el médico o el personal hospitalario actúe con el ánimo de lucrar, actúe atentando contra su dignidad humana y ponga en riesgo la estabilidad no solamente del paciente, sino también de su familia. La denominación correcta de este fenómeno analizado va a propiciar que jurídicamente se pueda abordar el tema y que incluso se impongan sanciones a aquel personal hospitalario que no actúe en base a la ética, en base a los principios, y de esta forma, bueno, pues se pondere la integridad personal del paciente. En este sentido, es importante que el Estado, a través de sus normas, a través de sus autoridades, asuma una postura en la que efectivamente se coadyuve a una real solución de los posibles dilemas bioéticos que se generan justamente por la práctica médica y se permita la creación de políticas sanitarias que se construyan desde el campo del derecho, la sociología y la bioética. Es decir, que haya una diversidad de opiniones, por ejemplo, cuando se determine si efectivamente el médico incurrió en una falta, quienes evalúen esta conducta y quienes puedan imponer una sanción no sean solamente personal del hospital o personal hospitalario, médicos, sino sean otros profesionales que desde otra perspectiva permitan identificar justamente esa obstinación, pero sobre todo el atentado contra la vida, contra la dignidad de las personas, para generar, bueno, pues un mejor entorno y cumplir con la finalidad del médico, que es una real atención de la salud y de la vida misma de la persona. Es cuanto por parte de nosotros, dejamos nuestros contactos. Ambos pertenecemos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y creemos y estamos convencidos de la necesidad y de la importancia de atender y de construir un término que realmente identifique la práctica médica como ética, con responsabilidad, pues en beneficio de todas las personas, porque todos en algún momento tenemos que acudir a los médicos. Muchísimas gracias nuevamente por la atención.